Mateo 6:33 no es solo un versículo sobre poner a Dios primero en tu lista de prioridades. Es Jesús confrontando una forma de vivir donde el creyente ora al Padre, pero carga el mañana como si fuera huérfano. Piensa en una mañana común. La Biblia está abierta sobre la mesa. El café se enfría. La persona acaba de decir, «Señor, confío en ti». Cierra los ojos, respira, siente por un momento que todo está en las manos de Dios. Luego vibra el teléfono. Un mensaje del banco. Un correo del trabajo. Una factura que vence. Una conversación pendiente. Y en menos de un minuto, el cuerpo vuelve a vivir como si nadie estuviera sosteniendo nada. Ahí es donde Mateo 6:33 deja de ser una frase bonita para una pared cristiana. El versículo dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Pero Jesús no lo dijo como un eslogan de productividad espiritual. No estaba diciendo simplemente, «Haz tu devocional temprano, ordena tu agenda y todo saldrá bien». En el contexto, Jesús viene hablando de tesoros, de mamón, de comida, de vestido, de ansiedad, del Padre que sabe y del día de mañana. Así que la pregunta no es solamente, ¿Dios está primero en mi horario? La pregunta más profunda es, cuando aparece la necesidad, ¿quién gobierna tu confianza? En este video vamos a caminar por Mateo 6 sin arrancar el versículo de su lugar. Vamos a ver por qué buscad primero no significa añadir una actividad religiosa al inicio del día, sino salir de una vida dominada por el falso control. Vamos a ver por qué todas estas cosas no es una promesa de lujo, por qué la ansiedad se disfraza de responsabilidad y por qué la respuesta de Jesús no es «carga mejor», sino «vuelve a vivir como hijo delante del Padre». Y para entender eso hay que empezar donde Jesús empieza. No con la agenda, sino con el corazón. Alguien puede tener una lista impecable. Dios, familia, trabajo, iglesia, descanso. Puede decirlo con sinceridad. Puede incluso enseñarlo a otros. Y esa lista, en cierto sentido, puede ayudar. No hay nada malo en examinar prioridades. Una vida desordenada necesita sabiduría, hábitos y decisiones concretas. Pero Mateo 6:33 está apuntando más hondo que una lista. Porque una persona puede poner a Dios en la primera línea de su agenda y seguir gobernada por otra cosa el resto del día. Puede orar a las 6 de la mañana, pero cuando llega una mala noticia a las 10, la paz queda en manos del correo, del saldo, del diagnóstico, del jefe o de la opinión de alguien más. Jesús ya había dicho en Mateo 6:21, «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». No dijo, «donde esté tu intención». No dijo, «donde esté tu frase cristiana favorita». Dijo que el corazón sigue al tesoro. El corazón se pega a aquello que considera más valioso, más seguro, más necesario para sobrevivir. Por eso el versículo no pregunta solamente ¿qué haces primero? Pregunta ¿qué temes perder? Pregunta ¿qué cosa, si desaparece, te hace sentir que tu vida se derrumba? Pregunta ¿dónde busca refugio tu corazón cuando el suelo se mueve? Y esa es una pregunta incómoda, porque a veces la respuesta real no coincide con la respuesta religiosa. Decimos que Dios es nuestro proveedor, pero nuestro sistema nervioso solo descansa cuando los números cuadran. Decimos que Dios es nuestro defensor, pero una crítica nos destruye por dentro. Decimos que Dios dirige nuestros pasos, pero una puerta cerrada nos hace sentir abandonados. Esa tensión no significa que la fe sea falsa. Significa que Jesús está poniendo luz sobre el lugar exacto donde la fe necesita ser formada. Y el siguiente paso es mirar el vecindario bíblico de Mateo 6:33. Porque los versículos que rodean una frase famosa muchas veces son los que nos impiden usarla mal. Jesús no llega a «buscad primero» desde la nada. Primero dice, «no os hagáis tesoros en la tierra». En un mundo sin cuentas digitales ni seguros modernos, un tesoro podía ser ropa costosa, metal precioso, grano almacenado, posesiones visibles.
cosas que prometían estabilidad, pero la polilla podía comer, el óxido podía corromper, los ladrones podían entrar. Y eso no era poesía para ellos. Una familia podía perder en una mala temporada lo que había guardado con esfuerzo. Una túnica podía representar valor real. Un granero lleno podía sentirse como la diferencia entre dormir y temblar. Jesús está hablando a personas que saben que la vida diaria no se sostiene sola. Por eso el pasaje tiene tierra bajo los pies. No está discutiendo ansiedad como concepto. Está poniendo nombre al miedo que aparece cuando el pan, el cuerpo y el futuro se sienten frágiles. Luego Jesús habla del ojo como lámpara del cuerpo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo recibe luz. Si el ojo está enfermo, todo se llena de oscuridad. Es una imagen extraña hasta que recuerdas que Jesús está hablando de deseo, visión, enfoque. Lo que miras como tu fuente de seguridad termina coloreando todo lo demás. Después viene la frase que no deja espacio para neutralidad. Ninguno puede servir a dos señores. Y entonces Jesús nombra al rival. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchas traducciones reflejan aquí la idea de mamón. No significa que tener dinero sea pecado. La Escritura no condena la administración responsable ni la provisión honesta. Pero cuando las riquezas funcionan como amo rival, cuando deciden tu obediencia, tu identidad, tu paz y tus límites, ya no son una herramienta. Se han convertido en Señor. Y justo después de eso Jesús dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Ese, por tanto, es la bisagra. Jesús conecta el poder de Mamón con la ansiedad por la vida diaria. No cambió de tema. Está siguiendo la misma línea hasta llegar al nervio. Tesoros, ojos, amos, comida, vestido. Mañana. No hemos salido del tema. Jesús está caminando hacia una sola pregunta desde distintos ángulos. ¿Qué gobierna el corazón cuando la necesidad habla fuerte? Mateo 6:33. Está en medio de esa presión. No es un versículo para decorar ambiciones religiosas. Es la respuesta de Jesús cuando las cosas que necesitas empiezan a competir por el lugar de Dios. Y eso cambia cómo escuchamos la palabra «asano buscad». Imagina a alguien tomando una decisión difícil. Tiene una oferta de trabajo que paga más, pero le exigirá mentir, manipular números o descuidar obediencias que Dios ya le mostró. Tiene otra opción menos impresionante, más humilde, más incierta, pero limpia delante de Dios. La pregunta no es si esa persona cree en Dios en teoría. La pregunta es, ¿qué va a buscar cuando tenga miedo? O piensa en alguien que quiere resolver un conflicto familiar. Puede buscar paz por el camino de la verdad, el perdón y la humildad. O puede buscar seguridad controlando la versión de la historia, ganando aliados, castigando con silencio, protegiendo su imagen. Todos buscamos algo cuando sentimos presión. El verbo buscad, en Mateo 6:33, comunica una búsqueda activa, una orientación real. No necesitamos convertir esto en una clase técnica de griego para captar el punto. Jesús no está describiendo una curiosidad espiritual ocasional. Está hablando de una vida dirigida hacia lo que Dios gobierna, desea y aprueba. Buscar el reino no es decir, Dios me importa, mientras las decisiones reales obedecen al miedo. Y aquí hay una distinción importante. Planificar no es pecado, trabajar no es pecado, ahorrar con sabiduría no es pecado, pedir consejo no es falta de fe. La Biblia honra la diligencia. Proverbios observa a la hormiga que prepara su alimento. Pablo corrige la irresponsabilidad de quienes no querían trabajar. Jesús no está llamando a una vida descuidada, está confrontando una vida dominada. Hay un momento en que la planificación deja de ser sabiduría y se convierte en intento de salvación. La persona ya no está administrando el futuro, está intentando garantizarlo. Ya no está trabajando fielmente,
Está tratando de construir una vida donde nunca tenga que depender. Ya no está pensando con prudencia. Está obedeciendo a un miedo que siempre exige un cálculo más. Buscar primero el reino empieza cuando esa búsqueda rival queda expuesta. Pero Jesús no dice solo buscad, dice buscad primeramente. Y esa palabra suele ser domesticada. Para muchos, primero significa dale a Dios el primer espacio del día. Lee antes de trabajar. Ora antes de salir. Escucha algo espiritual antes de revisar el teléfono. Y esas prácticas pueden ser profundamente buenas. Hay días en los que una mañana con la escritura cambia el tono del alma. Hay temporadas en que recuperar la oración diaria es una forma concreta de volver a Dios. Pero primero, en Mateo 6 no puede significar solo temprano. Porque el problema que Jesús está enfrentando no es solo el horario, es la lealtad. Imagina que alguien se arrodilla temprano y dice, Señor, este día es tuyo. Luego llega al trabajo y una reunión difícil decide su identidad. Una cifra decide su paz. Una comparación decide su valor. Una posibilidad de pérdida decide su obediencia. El día comenzó con Dios, pero fue interpretado por otro Señor. Primero, significa que el reino de Dios queda por encima de las demás lealtades. No solo antes en el reloj, sino encima en autoridad. El trabajo sigue importando, pero ya no define tu alma. El dinero sigue siendo útil, pero ya no decide tu fidelidad. La familia sigue siendo preciosa, pero no puede ocupar el lugar de Dios. El futuro sigue requiriendo sabiduría, pero no recibe adoración. Esa es la primera gran corrección. Mateo 6:33 no está preguntando si Dios aparece al inicio de tu día. Está preguntando si Dios tiene autoridad sobre la forma en que entiendes todo el día. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué es exactamente ese reino? Porque también ahí podemos confundirnos. En la práctica, muchos oyen «reino de Dios» y piensan inmediatamente en actividad cristiana. Reuniones, servicio, ministerio, eventos, predicaciones. Contenido. Proyectos. Y todo eso puede tener valor cuando nace de obediencia real. La iglesia importa, el servicio importa, la comunión importa. Pero el reino no se reduce a estar ocupado con cosas religiosas. Un creyente puede servir mucho y rendirse poco. Puede participar en muchas actividades cristianas y todavía querer que Dios bendiga un proyecto de vida donde el centro sigue siendo su propia voluntad. Puede llenar su semana de lenguaje del reino, pero tomar decisiones como si su seguridad final dependiera de conservar control, reputación o comodidad. La escena puede ser tan simple como una firma, un contrato sobre la mesa, una oportunidad que parece perfecta, excepto por una cláusula que exige comprometer la conciencia. Nadie de la iglesia está mirando, no hay música de adoración de fondo, solo una pluma, una línea para firmar y una pregunta silenciosa. ¿Quiero el reino de Dios o quiero que Dios bendiga mi escape? Cuando Jesús enseñó a orar, dijo, «Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Ahí el reino está unido a la voluntad de Dios siendo hecha. El reino es el reinado de Dios, su autoridad, su gobierno, su justicia, su presencia activa, su derecho sobre todo lo que somos. Buscar el reino es dejar de pedirle a Dios que sea un accesorio religioso de nuestros propios planes. Es permitir que su voluntad tenga la primera y última palabra. Y ese punto toca la ansiedad con precisión quirúrgica. Porque la ansiedad no solo teme que algo salga mal, muchas veces teme perder el puesto de control. Quiere saber antes de obedecer. Quiere garantías antes de confiar. Quiere resultados antes de rendirse. Quiere un mapa completo antes de dar el siguiente paso. Pero en Mateo 6, Jesús no entrega un mapa completo del futuro. Entrega una visión del Padre, una advertencia contra los amos rivales y una dirección. Buscad primero el reino.
La escena es casi cotidiana. Una mesa con papeles extendidos, un calendario lleno, una persona calculando cómo sostener demasiadas cosas a la vez. No hay maldad en querer responder bien, pero por dentro hay una carga silenciosa. Si yo no lo sostengo todo, todo se cae. El reino de Dios entra en esa habitación no para destruir la responsabilidad, sino para quitarle a la criatura el peso de ser soberana. Ya hemos pasado por 3 puertas. El versículo no es una agenda. El contexto no es ambición, sino ansiedad. Y el reino no es actividad religiosa añadida a una vida intacta. Es el gobierno de Dios reclamando el centro. Pero ahora Jesús añade una frase que puede sanar o aplastar dependiendo de cómo la leamos. Y su justicia. Hay personas que escuchan «buscad su justicia» y sienten que el versículo se convierte en una amenaza. Como si Jesús estuviera diciendo, si alcanzas suficiente rendimiento espiritual, entonces Dios te cuidará. Si oras suficiente, si sirves suficiente, si no fallas demasiado, entonces el Padre añadirá lo que necesitas. Piensa en alguien que convierte la vida espiritual en una hoja de cálculo. Oré hoy. Marcado. Leí hoy. Marcado. Serví este mes. Marcado. No fallé públicamente. Marcado. Pero debajo de cada marca no hay descanso. Hay miedo. No está buscando al Padre. Está intentando construir una evidencia de que merece no ser abandonado. Y así el texto que debía sacar al creyente del afán se convierte en otra carga. Pero el Sermón del Monte no permite esa lectura superficial. En Mateo 6:1 Jesús advierte, «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos». Acaba de confrontar la limosna para ser aplaudido, la oración para ser admirado y el ayuno para parecer espiritual. Entonces, su justicia no puede significar actuación religiosa, y tampoco significa salvación por obras. La Escritura enseña con claridad que somos salvos por gracia, no por nuestros méritos. Efesios 2 dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». Y luego añade que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvados para una vida transformada. En el contexto del Sermón del Monte, buscar la justicia de Dios significa vivir alineados con el corazón del Padre. No una fachada. No perfeccionismo. No rendimiento para negociar cuidado, sino obediencia sincera. Misericordia, integridad, perdón, pureza, verdad, reconciliación, confianza. Jesús ya había dado ejemplos concretos. Si llevas tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate. Si oras, no conviertas la oración en escenario. Si perdonas, no lo hagas como una teoría, sino como alguien que ha recibido misericordia. Esa justicia entra en la conversación difícil, en el secreto de la habitación, en la manera de hablar, en la forma de tratar al enemigo, en lo que haces cuando nadie te está aplaudiendo. El perfeccionismo religioso dice, tengo que hacerlo todo bien para que Dios no me suelte. La justicia del reino dice, el Padre que ve en secreto está formando una vida entera delante de Él. Eso cambia el peso del versículo. Mateo 6:33 no te está entregando una moneda espiritual para comprar provisión. Te está llamando a una vida indivisa, donde el corazón ya no sirve a Dios con palabras y a Mamón con temores. Y entonces llegamos a una frase que ha sido usada para prometer casi cualquier cosa. Y todas estas cosas os serán añadidas. La pregunta que salva el texto es simple. ¿Qué cosas? No podemos traer nuestros deseos al versículo y hacer que Jesús los firme. El contexto ya nos respondió. Mateo 6:31 dice, «No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?» Comida, bebida, vestido. Necesidades reales, no lujo garantizado.
Jesús no está prometiendo que quien busca a Dios recibirá riqueza automática, éxito sin conflicto, comodidad permanente o una vida sin pérdidas. Esa lectura no encaja con el Sermón del Monte ni con el resto del Nuevo Testamento. Los apóstoles sufrieron. La iglesia primitiva enfrentó persecución. Pablo habló de abundar y también de padecer necesidad. Así que el punto no es, busca a Dios y tendrás todo lo que deseas. El punto es, tu Padre sabe lo que necesitas y no tienes que vivir como si el cuidado final dependiera de ti. Jesús lo hace visible con cosas que cualquiera podía mirar. Un pájaro cruzando el cielo, una flor en un campo que nadie plantó para exhibirla. Las aves no tienen graneros, los lirios no tienen telares. Salomón, con toda su gloria, no se vistió como uno de ellos. Jesús no está diciendo que las aves no vuelen, ni que los lirios no vivan en un mundo frágil. Está diciendo que la creación misma contradice la idea de un padre ausente. La comparación con Salomón es importante porque Salomón representa esplendor visible, palacio, riqueza, tela fina, gloria real. Pero Jesús mira una flor que no puede protegerse a sí misma y dice que Dios la viste con una belleza que supera al rey. Esa imagen no elimina tus cuentas, pero sí derriba la mentira de que solo lo que tú puedes construir tiene cuidado detrás. Mira una mesa con poca comida. Mira una camisa gastada que todavía se usa. Mira la factura doblada junto a la Biblia. Mira a alguien calculando si alcanza para la semana. Jesús no se burla de esa realidad. La nombra. Comida, bebida, vestido. La promesa no convierte cada deseo en derecho, pero sí arranca la necesidad de las manos de la orfandad. Si esta explicación te está ayudando a leer Mateo 6:33 dentro de su contexto y no como una frase suelta, suscríbete y comparte este video con alguien que esté cargando el mañana solo. Eso ayuda a que más personas encuentren estudios bíblicos fieles y claros. Ahora la enseñanza entra en la habitación más oscura, la noche. Porque durante el día todavía puedes parecer tranquilo. Puedes contestar mensajes, hacer llamadas, resolver tareas, sonreír, decir que todo está bien. Pero por la noche, sí, cuando ya no queda ruido, la ansiedad empieza a predicar. Te muestra una conversación que aún no ocurrió. Te hace ensayar una pérdida que todavía no llegó. Te enseña un futuro posible como si fuera una sentencia. Te dice que si dejas de pensar en eso, eres irresponsable. Que si no lo cargas, no amas. Que si no lo controlas, algo malo pasará por tu culpa. La ansiedad se presenta como vigilancia, pero muchas veces cobra como tirano. Jesús hace una pregunta que corta esa ilusión. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La pregunta casi obliga a guardar silencio, porque todos conocemos la respuesta. La preocupación puede multiplicar escenarios, pero no puede crear vida. Puede hacer que revises el mismo mensaje 10 veces, pero no puede cambiar el corazón de la otra persona. Puede despertarte antes del amanecer, pero no puede adelantar la gracia que Dios dará para el día que todavía no llegó. El afán promete producir seguridad. Pero Jesús pregunta por el resultado. ¿Qué añadió? ¿Qué sostuvo? ¿Qué cambió realmente? Puede quitarte el sueño, tensar el cuerpo, endurecer la voz, romper la paciencia, pero no puede hacerte dueño del mañana. Y aquí hay que hablar con fidelidad y compasión. Jesús no está ridiculizando a quien sufre ansiedad profunda. La Escritura no nos llama a fingir que el dolor no existe. Hay cargas emocionales, heridas, condiciones médicas y temporadas de angustia donde una persona puede necesitar oración, comunidad, consejo pastoral y también ayuda profesional. Buscar ayuda no es negar la fe. Lo que Jesús confronta en Mateo 6 es la mentira espiritual de que el afán puede ocupar el lugar del Padre. Él no dice que las cargas no sean reales, dice que no son soberanas. De hecho, Mateo 6:34 es muy honesto.
No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús reconoce que cada día tiene su propio mal. No vende una espiritualidad ingenua, pero prohíbe arrastrar el peso de mañana sobre la obediencia de hoy. La ansiedad quiere pedirle prestado sufrimiento al futuro. Jesús devuelve al creyente al presente bajo el cuidado del Padre. Y esa es la palabra que cambia el pasaje. Mateo 6:32 dice: Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No dice solamente, Dios sabe. Dice, vuestro Padre sabe. Esa diferencia es enorme. Si Dios fuera solo una fuerza lejana, saber no necesariamente consolaría. Si fuera solo juez sin relación, saber podría asustar. Pero Jesús habla del Padre. No un Padre humano imperfecto proyectado sobre Dios, sino Dios revelado por el Hijo como Padre Santo, cercano, fiel y digno de confianza. Piensa en un niño dormido en una casa. No sabe cuánto cuesta la comida. No sabe qué sacrificios hubo esa semana. No sabe qué conversación difícil tuvieron sus padres, ni cuántas decisiones invisibles hicieron posible que hubiera pan en la mesa. Su descanso no viene de controlar la casa, viene de estar bajo cuidado. Ahora cambia la escena. El niño despierta en la noche, escucha ruido en la cocina y se asusta. No necesita entender todo el presupuesto familiar para volver a dormir. Necesita saber quién está en la casa. Eso es lo que Jesús pone en el centro del pasaje. No información completa sobre mañana, sino relación verdadera con el Padre. Muchos creyentes creen doctrinas correctas sobre Dios, pero emocionalmente viven como si siguieran esperando fuera de la casa, con la cara pegada a la ventana, mirando una mesa que piensan que no les pertenece. Creen que Dios existe, que Dios puede, que Dios reina, pero cuando el futuro pesa, el cuerpo entero responde como si estuvieran solos. Jesús no trata esa herida primero con una técnica. La trata con filiación. Mira las aves, dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? No está diciendo que la vida será fácil. Está diciendo que el valor del Hijo no se mide por su capacidad de controlar. Está diciendo que las necesidades del Hijo no son invisibles para el Padre. Y esto prepara el último movimiento, porque hay una razón por la que podemos llamar Padre a Dios sin fingir. Esa razón no está en que hayamos buscado primero perfectamente. Porque si somos honestos, no lo hemos hecho. Hemos buscado primero alivio. Hemos buscado primero aprobación. Hemos buscado primero tener razón. Hemos buscado primero evitar dolor. Hemos buscado primero controlar el resultado antes de obedecer. Hemos pedido el reino con la boca mientras protegíamos nuestro propio reino con las manos. Si Mateo 6:33 dependiera de nuestra obediencia perfecta, nos dejaría sin esperanza. Pero el Evangelio no termina con nuestro fracaso de búsqueda. Termina con el Hijo que buscó perfectamente la voluntad del Padre. Mateo ya había mostrado a Jesús en el desierto. Después de su bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Mateo llena esa escena de ecos de Israel. Desierto, hambre, prueba, citas de Deuteronomio. No necesitamos decir más de lo que el texto dice para sentir el peso del patrón. Allí donde el pueblo fue probado en el desierto, Jesús, el Hijo, responde con fidelidad. El tentador le dice, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». La tentación no es simplemente comer. Jesús tenía hambre real. El problema era usar su filiación para apartarse de la obediencia al Padre, tomar el poder y convertirlo en autoprotección. Jesús responde, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». El Hijo hambriento confía. Después, en Getsemaní, la escena no tiene la calma de una frase devocional. Tiene noche. Tiene discípulos dormidos. Tiene una copa que no es metáfora ligera.
Tiene al Hijo orando mientras se acerca la hora para la cual vino al mundo. Jesús ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso no es indiferencia, es obediencia con angustia real y sin pecado. Hebreos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no busca el camino fácil, busca la voluntad del Padre. Y en la cruz los que pasan se burlan. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿No sabían que estaban diciendo una verdad más profunda de lo que entendían? Si se salvaba a sí mismo, no nos salvaba a nosotros. Si bajaba de la cruz para probar control, no llevaba la obediencia hasta el final. Si evitaba la entrega, nosotros seguíamos lejos. Cristo no solo predicó: buscad primero el reino. Cristo lo vivió cuando obedecer le costó sangre. Y por eso el mandato ya no cae sobre el creyente como una escalera para subir hasta el amor de Dios. Se abre como un camino para caminar desde el amor que Cristo ya aseguró. No buscas primero el reino para comprar el cuidado del Padre. Buscas primero el reino porque el Hijo te abrió la casa del Padre. Ahora vuelve a la mañana del principio. La Biblia sobre la mesa. El teléfono vibrando. El mensaje del banco. El correo del trabajo. La factura. La conversación. El futuro intentando entrar antes de tiempo. Jesús no te dice: finge que no pesa. No te dice: sé más fuerte. No te dice: si tuvieras fe, nunca sentirías temor. Te dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No como amenaza, como invitación. Trabaja, pero no adores el trabajo. Planifica, pero no te arrodilles ante el plan. Cuidas a los tuyos, pero no creas que tu ansiedad es lo que los sostiene. Mira la necesidad, pero no la mires como huérfano. Mira el mañana, pero no lo conviertas en Señor. Deja de vivir como si todo dependiera de ti. No porque tus decisiones no importen. Importan. No porque tus responsabilidades sean falsas. Son reales. No porque cada problema desaparecerá mañana. Jesús mismo dijo que cada día tiene su propio mal. Deja de vivir como si todo dependiera de ti, porque el Padre sabe, el Hijo reina y el Espíritu sostiene al pueblo de Dios en medio de la debilidad. Busca primero el reino, no para convertir a Dios en Padre, sino porque en Cristo ya puedes clamar Padre. Busca su justicia, no como perfeccionismo que compra cuidado, sino como una vida que responde al gobierno de Dios. Recibe todas estas cosas no como promesa de lujo, sino como recordatorio de que tus necesidades no son invisibles. Tu Padre sabe, Cristo reina, y el mañana no está en tus manos, está en las suyas. Si este video te ayudó a ver Mateo 6:33 con más claridad, suscríbete, deja un comentario y compártelo con alguien que necesite recordar que no está cargando el mañana solo. Dios te bendiga.